lógicamente estamos hablando de desvíos doctrinales, que era el tema que tocábamos anteriormente. ¿Cuál es el debido proceso que se debe de agotar cuando ha habido este tipo de situación? Porque lógicamente estamos en la tierra de los vivientes todavía, o sea, no es el final. Aún hay oportunidad para que aquellas personas que se han desviado puedan volver sobre sus pasos. ¿Cuál es el debido proceso? Yo no tengo ningún inconveniente de tomar el debido proceso que estos mismos hombres de Dios comparten y comentan. ¿Cómo así? Claro. Hay materiales que yo he leído de estos hombres de Dios que yo lo aplicaría acerca del debido proceso. Okay. Es decir, que en otras palabras, mirad bien cómo juzgáis. Mirad bien cómo juzgáis y cómo enseñáis y cómo habláis también. Porque con la medida que tú midas, tú vas a ser medido. Es decir, yo aplicaría la misma interpretación que le dan ellos a Mateo 18 en el debido proceso. ¿Cuál es la aplicación de Mateo 18? Que nosotros la hemos aplicado en este proceso. Es decir, nosotros no salimos a la luz pública sin antes confrontar, por lo menos a la persona directa que teníamos acceso para confrontar y que podía extrapolar o enviar el material a las personas del norte. Es decir, que nosotros no llevamos esto primero a la luz pública. Algunos de ellos combaten al mismo pueblo de Dios sin confrontar personalmente a esos hombres de Dios que pueden diferir de nosotros en asuntos relacionados como los dones espirituales, por ejemplo. Pero es muy fuerte hacer el papel de Dios, en el sentido de decir, no son cristianos. No, es una prerrogativa divina. Son farsantes. Bueno, pudieran serlo. ¿Y si no lo fueran? ¿Quién conoce el corazón? ¿Quién conoce? Y a la larga, cuando tú lees el libro de Apocalipsis y las iglesias, ¿cómo tú tratarías esas iglesias del libro de Apocalipsis? Con todas las aberraciones que tenían. O la iglesia en Corinto, ¿cómo tú la tratarías? ¿Dirías diferente a Pablo? Porque Pablo dijo a los santos, a los santificados, llamados a ser santos. Le dijo Pablo, en ese desorden, porque era un desorden lo que había beventina, había inmoralidad sexual, había confusión, había rivalidad, había un desorden, había brujería, hasta brujería había en la iglesia de Corinto. Y Pablo dice a los santos, a los santificados, llamados a ser santos. En otras palabras, cuando hay un caso así o hay una situación así, hay que agotar el debido proceso. ¿Cuál es el debido proceso? Llámalo aparte. Llámalo arrepentimiento aparte. Ahora, si el pecado es público, pública tiene que ser la confesión. Si el pecado ha contaminado, como el de David que contaminó a muchos, el juicio tiene que ser público. Público. Ese es el debido proceso. Pero en nuestro país hay una legislación que dice que si tú ofendes a alguien en público, tú tienes primero que darle el derecho para él defenderse en público, en el mismo medio. En el mismo medio. ¿Tú estás oyendo, Bianca? Si fue en una emisora o en una cadena de televisión y tú lo ofendiste, él tiene todo derecho a defenderse en ese mismo medio. Eso lo establece la ley, con claridad meridiana. Ahora, si usted admite su culpa, y en otras palabras, si usted dañó a otra persona, usted tiene que resarcir ese daño en público también, en un mismo medio, de esa misma dimensión, de ese mismo calibre. Y eso debe de saberlo el mundo entero, de ese mismo calibre. Pero aquí, en primer lugar, los importantes no son los humanos. El arrepentimiento tiene que ser para con Dios. Porque de nada sirve un arrepentimiento en público, que pudiera ser político, de aceptación, de conveniencia, sin haber un arrepentimiento hacia Dios. Primero tiene que haber un arrepentimiento hacia Dios. Ese es el debido proceso. Te arrepientes primero con Dios, ¿verdad? Y está demostrado por las Escrituras, si está demostrado el pecado por las Escrituras. Yo creo que hemos demostrado hasta la sobra, hasta la saciedad, que se ha cometido un pecado y no pequeño, contra Dios y contra el pueblo de Dios y contra la nación y contra el mundo. Y deben devolverse esos hombres sobre sus pasos, ¿verdad? Ese es el debido proceso. Y yo creo que esto va a terminar en gloria. Es decir, que estos hombres se van a arrepentir. Porque yo aplicando Filipenses 1:8, que dice todo lo justo, todo lo bueno, todo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar, yo estoy pensando de estos hombres lo bueno. Yo estoy pensando que todo aquel que está creyendo esto, desde el norte hasta aquí, desde Brasil hasta Perú, debe de haber un volverse a la palabra de Dios para no seguir contaminando y seguir siendo instrumentos del maligno, porque no tengo la menor duda de que son instrumentos del maligno en este momento
Y hasta que no se vuelvan sobre sus pasos, están bajo una situación de tensión en lo relacionado con Dios y las fuerzas de las tinieblas.